justicia en este momento de pandemia, de estado de emergencia, pues estamos llamados mm, a salir a interpretar las normas o circulares que ha emitido el Ministerio del Trabajo, los decretos que ha emitido el Gobierno Nacional, en busca y en procura de que el derecho al trabajo no, se, no se vulnere, que no haya un desempleo masivo. Entonces, pues en esta segunda sesión vamos a tocar ese tema que es bien interesante. Aquí vamos a salimos esta es de 10 y cuarto a 12 y cuarto. Aquí a las 12 y cuarto salimos a la hora de almuerzo. La universidad había programado 1 y cuarto, yo me extendí hasta la 1:30, la verdad. Entonces nos volvemos a ver a la 1:30 y hacemos la tercera sesión, que ahí vamos a hablar de todo el tema de la contratación atípica, la tercerización que tenemos en Colombia, sea legal o sea ilegal, porque pues se presentan de las dos. Y terminaremos nuestra cuarta sesión hablando de tema de reglamento de trabajo y proceso disciplinario. Eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy en nuestra clase. La idea es que a través de que vayamos haciendo la cátedra magistral, si sale alguna duda o inquietud por parte de alguno de ustedes, por medio de la manito pidan la palabra, y yo pues para poder saber también quién me está pidiendo la palabra y poder dársela y podamos evolucionar. Entonces, si con eso estamos de acuerdo, voy a dar inicio a la grabación porque se me había olvidado poner a grabar. Se me había olvidado puesto a grabar. Bien, entonces, dicho lo anterior, no sé si hay alguna pregunta para poder ya dar inicio a nuestro tema de hoy. No sé si las manitos que veo levantadas, que es Ángela, Wilber y Daniel, tengan alguna pregunta. Buenos días, No, profe. por mi parte, no, muchas gracias. Bien, entonces por favor, quitemos la manito para poder empezar. Bien. Pregunta, ¿ustedes ya vieron principios constitucionales? No, esta era la primera De clase. primer módulo. No, señor. Este No, es el primer módulo. Sí. Bueno, no, perfecto. Entonces, digamos que antes de entrarnos a nuestro tema de contrato de trabajo, pues como no han visto principios constitucionales, sí quisiera hacer como una introducción. Quisiera hacer una introducción frente a nuestra materia, porque pues, aunque lo van a profundizar posteriormente, pues de acá es que nosotros arrancamos el estudio de nuestro derecho laboral, tanto individual como colectivo. Y lo más importante es mirar y entender que desde la misma Constitución Nacional, nuestro derecho laboral es catalogado como un derecho fundamental, toda vez que está establecido y enmarcado en el artículo 25 de la Constitución. Este artículo 25 es muy interesante porque de aquí se pueden derivar dos circunstancias que en mi sentir no se están cumpliendo y que pues obviamente desde este artículo parte todo lo que nosotros vamos a ver, porque vamos a encontrarnos con que ese artículo se quedó plasmado en la Constitución y no se ha cumplido en un 100%. Si ustedes revisan el artículo 25 que nos trae el derecho al trabajo, pues trae dos características bien importantes, porque la norma lo que dice es, mire, el Estado está en la obligación
de proporcionar el trabajo a sus habitantes. ¿Sí? Es una obligación social y goza de protección del Estado. Ahí, en esa primera característica, no está diciendo si el Estado está facultado o si quiere, no, es una obligación taxativa que el Estado proporcione y brinde trabajo a sus ciudadanos. Entonces, si partimos de acá, desde esta primera premisa, lo primero que tenemos que decir es, oiga, si esto se cumpliera, pues no habría desempleo, ¿cierto? Aún es más, digamos que nosotros podemos entender, nosotros podemos entender que en esa potestad que tiene el Estado y en el poder entender que el Estado no lo puede hacer todo, pues aquí él ha podido ejercer el fenómeno de la delegación. Y por eso es que nosotros conocemos dos sectores de trabajo en nuestra materia, dos sectores, que es el sector público y el sector privado. Nosotros conocemos que tenemos empleadores públicos, que es el Estado, ¿cierto? Y trabajadores del sector público. Y tenemos el sector privado, donde en cualquiera de los dos lados, digamos que el Estado lo que quiso hacer es delegar en los particulares para que ellos también brindaran ese trabajo. Y la segunda característica que trae ese artículo 25, que es bien interesante porque para mí es muy subjetivo, y aparte de ser muy subjetivo, es un tema que si nos vamos a la objetividad ya como tal, tampoco se cumple, porque lo que dice esa segunda parte de ese articulado es que el trabajo que se proporcione debe ser en condiciones dignas y justas. Y entonces, precisamente, arrancando de ahí, es que yo les quise compartir la primera sentencia, que es la sentencia T073 del 2017, en donde cuando a nosotros nos dice, oiga, es que el Estado debe proporcionar el trabajo, pero adicionalmente este trabajo debe ser en condiciones dignas y justas. Entonces, nosotros, o a mí me sale una inquietud en el entendido de poder expresar y decir, bueno, primero que todo, perdón un segundo, primero que todo, pues definamos qué es trabajo, ¿cierto? Nosotros debemos definir primero qué es trabajo para poder entender a lo que se obliga al Estado y pues poder también mirar qué condiciones dignas y justas nos trae este trabajo. Y nosotros podemos ver y lo podemos encontrar la definición de trabajo en el artículo 5 del Código Sustantivo. Y el artículo 5 del Código Sustantivo lo que establece y lo que dice es que el trabajo es toda actividad humana, ¿sí? Es una actividad humana libre, ya sea material o ya sea intelectual, ¿sí? Permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta a favor de otra, ¿cierto? Y obviamente, la finalidad es que esté sustentada bajo un contrato de trabajo. Porque nosotros también podemos entrar a mirar, y digamos que eso será después de este argumento pequeño de la Constitución, será el preámbulo para iniciar. Primero, nosotros podemos tener una relación laboral y no tener un contrato de trabajo, pero la norma lo que dice es que toda relación laboral debe estar sustentada en un contrato de trabajo. Entonces, des en cuenta que aquí esta definición de trabajo pareciera hacerla más ver hacia una relación laboral, que por supuesto lo que se está diciendo es que esta definición o esta actividad humana libre que desempeña una persona, material o intelectual, debe estar sustentada en un contrato de trabajo. Entonces, si nosotros entendemos que el trabajo es una actividad, ¿cierto? También podemos nosotros entender que hay actividades formales y hay actividades informales, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de una actividad formal, pues es la que estamos, o es la que vamos a entrar nosotros a ver en este módulo, que es la que está sustentada bajo un contrato de trabajo, y que este contrato de trabajo lo que busca o lo que nace es que entre las partes, empleador y trabajador, nazcan derechos y obligaciones hacia los mismos recíprocas,
¿cierto? En donde uno se obliga a pagar unos derechos y el otro se obliga a prestar unas funciones o a realizar unas actividades, ¿cierto? Bajo un tema de una remuneración. Pero aquí viene hacia adelante todo lo que se puede encontrar en la relación de trabajo formal, en donde el trabajador puede adquirir, puede adquirir unos derechos sociales y económicos, en donde puede tener una estabilidad. Eso cuando ustedes vean su módulo de principios, ahí van a ver precisamente el principio de la estabilidad laboral, ¿sí? En donde lo que conlleva esto es que de esa relación laboral, de ese contrato, del desarrollo de ese contrato de trabajo, pues este trabajador va a tener unos derechos amplios que están establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Pero también va a contraer unas obligaciones. Entonces vamos a ver el tema de la jornada de trabajo, vamos a mirar el tema de las reglas de juego que es con el reglamento de trabajo, y vamos a mirar todo lo que conlleva, todo lo que conlleva las relaciones individuales de trabajo entre el empleado y el trabajador, ¿sí? Ahora bien, también nosotros tenemos actividades informales, ¿sí? Entendiendo por la actividad informal aquel trabajo que no está sustentado en un contrato de trabajo. Y son dos cosas diferentes, ¿sí? Pero en ambos lados, el trabajo debe ser digno y justo. Porque es que la Constitución Nacional, en su artículo 25, no está diciendo es que el trabajo formal es el que debe ser digno y justo, no, él está diciendo, en su artículo 25 lo que está diciendo es que el derecho al trabajo o el trabajo que se tenga como esa actividad humana libre debe ser digna y justa. Y entonces aquí me sale una pregunta que quisiera que en 5 minutos debatiéramos, y que por favor las personas que quieran participar, que sean 5 o 10 personas, levanten la mano para poder escuchar lo que piensan. Entonces, la pregunta que me sale con este artículo es, si primero, la trabajadora sexual está desarrollando un trabajo formal o informal. Y segundo, esta trabajadora sexual tiene un trabajo en condiciones dignas y justas. Entendiendo, doctores, el tema de la dignidad al respeto del ser humano, y el tema de lo justo va frente a la proporcionalidad de la actividad a lo que devenga, ¿no? Claro está. Porque pues cuando nosotros hablamos de justo es que a lo que yo esté desarrollando, pues sea remunerado de una manera adecuada. Entonces, quiero que hagamos un debate pequeño, iniciando frente a esta actividad. ¿Qué piensan ustedes? Luz, tú que alzaste la mano. Para mi punto de vista es que es un trabajo no formal, porque igual no es tan, digamos, no es un trabajo digno, según lo que dice la Constitución, lo que nos habla el profesor, no es algo digno ni justo, porque igualmente lo que tengo entendido es que ellas trabajan y ganan conforme a lo que trabajan, y no es digno para su trabajo. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Luz. Julio. Gracias, doctor. Buenos días. Yo diría que es un trabajo informal, y está por fuera del contexto digno y justo. Informal porque no está establecido y plasmado dentro de un contrato de trabajo, ya sea con otra persona natural o una persona jurídica. No es digno y justo porque en las condiciones que estas personas trabajan a altas horas de la noche, a la intemperie, y la contraprestación económica no es la más justa, obviamente, por las condiciones. Gracias, Julio. Me vale, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Gracias. ¿Allí, doctor? ¿Me escucha mejor? Sí, perfecto, Carlos. Gracias. Muy amable. Doctor, mi participación es la siguiente. A ver, frente a la primera pregunta que usted hace, que si la trabajadora sexual desarrolla un trabajo formal, desde mi punto de vista, para mí sería informal, porque no se cumplen los requisitos
de un contrato de trabajo. Entonces, eh, pensaría que es informal. Y el segundo punto, que usted lo acaba de mencionar, está fuera del contexto del artículo 25, porque pensaría que no se cumple el derecho fundamental y menos sería un trabajo que está dentro de la dignidad humana y por tanto eh, ese trabajo que desarrolla esa trabajadora sexual pues eh, está en contra de la normatividad. Ese sería mi aporte, profe. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Seguimos con Wilber. Wilber, ¿vas a participar? Bueno, entonces sigamos con Kelly Andrea. Bueno, no sé, a mí me parece que en cuanto a la formalidad, sí es un trabajo informal, pues por la misma, digamos, perspectiva de que no está regulado por contrato de trabajo, ¿sí? Pero frente a la dignidad, sí de pronto discrepo un poco en el sentido de que sí me parece que puede llegar a ser un trabajo digno, em, en el sentido de que cuando se cumple, digamos, como el requisito, por ejemplo, de la voluntad, si la mujer lo está haciendo de manera voluntaria y todo eso puede ser digno porque son también condiciones que ellas, que ellas ponen, que tienen en su sitio de trabajo muchas veces, que tienen su, bueno, sus, no sé en qué sitio específicamente lo hacen, pero sí tienen un sitio para desarrollar sus labores con sus condiciones mínimas. Yo creo que la dignidad en ese, sobre todo como en este caso específico, la están, o sea, la están limitando, por decirlo de alguna forma, a las mismas trabajadoras sexuales. Ok, Kelly, muchas gracias. Wilson, Buenos días. ¿cómo estás, Wilson? Bien, bien. Bueno, pues en ese sentido es un trabajo informal, porque pues digamos que no cumple con las prestaciones sociales y ciertas cosas que digamos que complementan el trabajo formal. Pero como lo dice con mi compañera, digamos que está rondando con la moral digamos, de nuestro estado, ¿no? Donde se piensa que ese tipo de trabajo pues no es algo ético o no es algo que está bien visto socialmente. Entonces, digamos que también estamos en torno a un contrato atípico, que es una forma de contratación atípica, porque ellos en ese momento pues generan, digamos, una prestación de un servicio y cobran por él. Pero pues básicamente sí es un, digamos, no tiene una regulación exacta en nuestra, digamos, en nuestra normatividad colombiana. Ok, Wilson, muchas gracias. César Augusto. Buenos días, profe. Bueno, pues para mí es un trabajo informal, es un trabajo digno, pues a mí me parece, porque si una persona lo está haciendo en, digamos, con su voluntad, se está dando cuenta de que es un trabajo que es muy rentable, puede ser un trabajo digno, ¿sí? Entonces, también hay que tener en cuenta que digamos, al momento digamos que si decir si es vulnerable o algo, nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, es el valor de los ingresos, que es como pues para mí, en estos momentos es lo más importante, para que una persona conlleve a actuar o a desempeñar ese cargo o esa actividad. Si esta persona está diciendo me estoy haciendo entre 2 3 4 millones de pesos mensuales, eh, pues me parece que para él o para ella puede ser muy digno y muy, digamos, muy reconfortable para ella. O sea, me considero yo. Entonces para mí sería digno. ¿Por qué? Porque tendría cómo acceder a tener una vida, digamos, digna para tener sus gastos
sus implementos para, no sé, tener una buena calidad y garantizarle a sus hijos. Entonces, creo que sí podría ser digno, ¿sí? Desde la perspectiva en tema de los ingresos, ¿sí? Es mi Listo. opinión. Gracias, César. Bueno, vamos con las últimas dos opiniones y los demás compañeros que pusieron la mano, déjenla levantada porque vamos a salir con otro tema frente a lo justo para que participen frente a ello. Eh, entonces, Adriana y Daniela. Adriana, cuéntame, cuéntanos. Muy buenos días. Pues yo estoy de acuerdo con los compañeros. Eh, sí es un trabajo informal, puesto que no hay una regulación por parte del Ministerio de Trabajo actualmente, no la hay, aunque digamos en distintos fallos de tutela, incluyendo en la tutela que estamos viendo, la 073, exhortan al Ministerio para que regule este trabajo sexual. Entonces, pues por esa parte pienso que es informal. Y digno ya me parece de pronto un tanto subjetivo, ya depende de la situación de cada persona, si lo realiza voluntariamente, si lo realiza bajo ciertas condiciones, y digamos como lo dice aquí mismo en la sentencia que le decían a la señora, a la demandante, en el fallo de la sentencia, que ella debe pagarle a sus empleadas, le dejan abrir el negocio, pero tiene que pagarle su seguridad social, todas las prestaciones de ley, y esto, pues en este caso sí sería digno. Gracias, Adriana, muy amable. A ver, terminemos con Daniel. Daniel. Hola, ¿sí me escucha? Sí, ya, Daniel, Hola. gracias. Sí, te escuchamos. Me baja un poquito el dolor. Con relación a la labor que desempeñan las trabajadoras sexuales, bueno, primero es informal, ¿verdad? Y segundo, pues en realidad yo considero que pues, no considero que sea digno. En realidad este es un trabajo en el cual, pues, por regla general, las mujeres lo hacen de última instancia, por necesidad, ¿cierto? Y partiendo de esa necesidad, pues básicamente quebraría el tema de la dignidad, ¿verdad? O sea, en realidad, aquí, pues si estuviéramos hablando de un trabajo cuyo desempeño fuera algo digno, pues partiendo desde la moral y desde todo este tema que rodea el trabajo sexual, entonces sería un trabajo que incentivarían desde las aulas de clase, ¿verdad? Desde cuando las personas están en un colegio y dicen, bueno, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Normalmente nadie dice, yo quiero ser una trabajadora sexual. Eso parte es desde la necesidad directamente pues como de la mujer. Y pues sí, hay ya dos caras. Hay unas trabajadoras sexuales a las que les va muy bien, entonces ellas mismas pueden generar un buen estilo de vida, ¿cierto? Y eso les puede generar cierta satisfacción personal, ¿verdad? Y hay otras que no. Pero con relación al tema de como un trabajo digno, viéndolo desde un trabajo digno, desde este campo del derecho laboral, no considero que sea pues como un trabajo que dignifique a la mujer, no. Bueno, Daniel, muchas gracias. Bien, pues para mí todas las posiciones que ustedes han planteado son válidas, pero sí quisiera hacer, digamos, unas precisiones, porque es que efectivamente compartimos que este tema de la dignidad, por eso yo les decía, es algo muy subjetivo. ¿Sí? Para las personas que piensan que no es digno, pues para otras pueden pensar que sí. Y nosotros tenemos que partir de un tema, y es que ya vamos a verlo con el artículo siguiente, que es el artículo 26 de la Constitución, concadenado con el artículo 8 del Código Sustantivo, que es la libertad de trabajo.
Se supone que toda actividad, y como lo está diciendo el Código Sustantivo de la División de Trabajo, debe ser libre, ¿sí? Entonces, yo debo entender que la trabajadora sexual puede haber que efectivamente haya una necesidad, o bueno, etcétera, etcétera, pero este trabajo no puede ser coaccionado, ¿sí? Y lo segundo que, digamos, otra precisión que quisiera hacer es que, si bien es cierto, el Ministerio no ha emitido normatividad alguna, pero la jurisprudencia es muy clara. Y así como lo dijo Adriana en su intervención, la sentencia C073 del 2017 le abrió el camino a la formalidad de esta actividad, ¿sí? Esta actividad, por supuesto, como ustedes bien lo dijeron, es una actividad informal, no ilegal, porque no es ilegal. Esta actividad es informal y es una actividad que legalmente está permitida. Ahora bien, lo que sí dijo la jurisprudencia, como bien lo dijo la doctora Adriana, es que aquí se le está diciendo a los sitios, porque es que nosotros tendríamos que entrar a mirar y a estudiar cada característica, ¿sí? Porque es que usted puede encontrar esta actividad de servicios sexuales en sitios donde está legalmente permitido, ¿verdad? Que son los sitios donde pues se presta atención al público de manera abierta, y las otras actividades informales, ¿cierto? Que ya es la trabajadora sexual que de manera independiente presta su servicio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entrar a mirar y a estudiar cada caso puntual, porque es que la jurisprudencia le abre la formalidad a esta actividad cuando está en un sitio abierto al público, que era lo que decía Adriana. Adriana nos comentaba que en la sentencia, y así lo dice taxativamente, es al dueño del sitio, ¿cierto? Le dicen, oiga, si usted quiere prestar ese servicio, esa actividad sexual, pues usted tiene que formalizar a esos trabajadores. Usted tiene que pagarles su salario, ellos tienen que devengar sus prestaciones sociales, tienen que tener su seguridad social. Entonces, miren que esta actividad está entrando a la formalidad, ¿cierto? Porque es que en un 100% antes del 2017 era informal, era totalmente informal, ¿sí? Aquí lo que buscó la jurisprudencia es tratar de formalizar esta actividad que está permitida, y que en la misma sentencia, cuando ustedes abogan al estudio, lo que dice es que la prostitución o la actividad que desarrolla esta trabajadora sexual debe ser libre y voluntaria, no puede ser coaccionada, ¿cierto? Porque ahí sí estaríamos rayando frente a un tema penal, porque pues ahí ya su objeto pasaría a ser de legal a ser ilegal, ¿sí? Entonces, este ejemplo que me gusta colocar mucho es para poder entender que Colombia ha venido desarrollando jurisprudencialmente y normativamente, y ha buscado formalizar actividades que vienen siendo de carácter informal. Pero bien, pasando a un lado esto, ¿cierto? Y siguiendo con el mismo tema del digno y justo, hablemos de justo. Porque es que si nosotros hablamos de un tema justo, pues es lo que yo les digo, nosotros tenemos que irnos a lo que recibimos como contraprestación de ese servicio, ¿sí? Yo no voy a trabajar gratis, yo no voy a prestar un servicio gratis. Lo general es que yo preste un servicio para que a mí me lo remuneren. Y entonces, nosotros tenemos que empezar a hablar aquí del salario mínimo legal mensual vigente, ¿cierto? Que para el año 2020 está en 877.803 pesos. Y entonces, si nosotros miramos y analizamos el 70-80% de la población activa laboralmente devenga este salario mínimo legal mensual vigente, ¿sí? La pregunta es, ¿este salario mínimo legal mensual vigente de 877.803 pesos es justo? Independiente de las diferentes actividades que se pueden presentar, porque se pueden encontrar secretarias, asistentes, operativos, comerciales, de producción, que
desarrollando diferentes actividades que pueden ser dignas, ¿cierto? Pero ¿serán justas? ¿Será que es justo ese salario mínimo legal mensual vigente establecido en Colombia? Carlos, ¿qué opinas? Carlos, sí, te escuchamos. No sé cuántos Carlos hay. Carlos Alfredo. Sí, gracias, profe. Sí, gracias. Efectivamente, profesor, pues lo que usted acaba de manifestar, desde mi punto de vista, profe, y dependiendo, aquí nace un depende, porque si vamos a aplicar que el trabajo es justo y digno, y esas personas, dependiendo del contrato, y sea formal o informal, estábamos hablando de informal, no se ajustan al salario mínimo mensual legal vigente que ha fijado para el 2020, pues pensaría que no, partiendo de ese punto, si no se cumple esa característica, ya no sería un trabajo justo. Sí. Ahora, en cuanto a la dignidad, pues usted lo acaba de expresar, profe, y remitiéndome al artículo 25 de la Constitución, es de forma libre. Entonces, hablaríamos desde ese punto, es que el trabajo informal, si esa persona lo hace en forma libre, se cumpliría ahí nuevamente otro requisito de que es la libertad que esa persona quiere hacerlo bajo el sentido jurídico propio. Bien, perfecto. Carlos, gracias. Gracias. César. Edgar. Sí, muchas gracias, profe. Profe, en este caso, digamos que desde mi óptica, si bien es cierto, usted está señalando que la actividad que se puede desarrollar sea digna, desde un punto de vista, digamos, ya objetivo, sin entrar a subjetividades, consideraría que empezaría a cambiar el escenario del terreno directamente de lo justo. También en cuanto a un sentido objetivo y un sentido subjetivo. En el sentido objetivo en que o con relación a qué, en el sentido objetivo en que hay una cifra que es consistente, que se fija año a año para diferentes labores, donde se devenga este salario mínimo o mínimo vital que tengan garantías directamente los trabajadores. Y termina siendo subjetivo desde la óptica ya de cada persona, incluso termina siendo subjetivo desde la valoración. Pero entonces acá considero yo que no debemos desconocer lo consagrado en el artículo 26 en cuanto a la profesionalidad de la persona y en cuanto a la voluntad que tiene cada colombiano de elegir la labor que desea desarrollar. Entonces, en este caso, digamos que desde el punto de vista de una igualdad, y pues sin llegar como a un tema directamente económico en cuanto a modelos de Estado que se apliquen, bien sea un modelo un modelo económico capitalista o un modelo económico socialista o comunista, acá se tendría que entrar a valorar el aporte que puede brindar esta persona para el desarrollo de la función. Entonces, desde mi punto de vista, en cuanto a la pregunta que usted manifiesta, si el salario mínimo en Colombia, dependiendo de la actividad X que se pueda desarrollar, que sea digna, es justo o es injusto, consideraría que depende, uno, de la óptica de cada persona, dos, en cuanto a las elecciones que tomamos los colombianos en el desarrollo profesional que tomamos a estas decisiones, que tomamos frente a esta postura de soy profesional o puedo tener el acceso o tengo el privilegio de ser un profesional,
o las personas que están en proceso de construcción para llegar a ser profesionales. Entonces, acá sí consideraría que es importante resaltar las calidades que tenga la persona para ocupar el cargo. Entonces, acá va también enfocado lo que les mencionaba al inicio de mi intervención, que termina siendo desde un punto subjetivo, incluso desde el empleado, en el sentido de que pueda que yo tenga un asistente que me esté ganando el salario mínimo, pero también tengo que tiene un tecnólogo de este asistente, pero también tengo una señora de servicios generales contratada en mi empresa que también gana el mínimo. Las labores son diferentes si lo miramos desde un punto de la labor realizada, una remuneración o un pago igual a la actividad que se realiza. En este caso entendería que se podría ajustar a que el salario mínimo podría ser justo, ya dependiendo de las actividades que también tenga a cargo la persona, dependiendo de su profesionalidad. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Yuri. Bueno, en este contexto donde hablamos de lo digno y lo justo, de un salario mínimo y un salario digno, tenemos que tener en cuenta que el salario digno es aquel que le permite a la persona cumplir o tener todo el dinero, o pues con ese salario el dinero suficiente para vivir. Y generalmente el salario justo no siempre incluye esos costos de vida de los que dependen del trabajador. Es decir, si hablamos de un salario justo en una familia de estrato 2, estrato 1, y solamente una persona, por ejemplo, en la actualidad en la que está laborando, no sería un salario justo, porque no alcanza a incluir esos costos de vida de las personas que están dependiendo actualmente de él. Mientras que ese salario digno pues no le permitiría también cumplir con las expectativas que tiene económicamente. Yuri, gracias. Luis Fernando. Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, doctor, la opinión es muy sencilla, pues hay dos teorías importantes, dos referencias, una que es la teoría económica. Hay dos grandes paradigmas, ¿sí? Para entender esta relación y pensaría, digamos, Smith, Ricardo y Marx nos hablan sobre pues, que el salario es una remuneración injusta, ¿sí? Dice que el trabajo pues, genera valores, o sea, bienes que se miden por la cantidad de trabajo, ¿sí? Y si miramos una teoría subjetiva, encontramos a Marx, ¿sí? Dice que son los neoclásicos, dice que la remuneración debe ser proporcional a sacrificio. A ser empresario, pues dice que arriesga su capacidad al invertirlo. Entonces yo lo que veo aquí es que la canasta familiar, o sea, si hay un incremento, si llegamos a incrementar el salario, pues tendríamos algunos problemas. ¿Por qué? Porque el incremento de la productividad de trabajo, digamos, debe ser compensado con una reducción, ¿sí? Bueno, yo intento explicar que cuando, digamos, si digamos hay un aumento de salario, entonces mínimo, entonces las necesidades básicas de un trabajador no se pueden resolver, digamos, con ese solo aumento. Vemos que la demanda, cuando se compone el consumo de la familia, de la inversión, del gasto del gobierno y de la acumulación de las divisas, encontramos que, digamos, hablando de la demanda legal, si ese consumo de los hogares, de incrementar los salarios, puede disparar la inflación. Eso es como la clave de no para entenderlo. Si se dispara la inflación, se afecta al conjunto de la economía, ¿sí? Y digamos que se puede robar la parte del poder adquisitivo que se gana con el aumento de los salarios. Entonces, para concluir, creo que la situación del salario mínimo es muy bajo para las necesidades básicas de un trabajador. Entonces, pues, de información no se puede resolver aumentando, sí, el salario mínimo. Tendría que haber mirar algunos elementos básicos para que se incremente el salario básico. Creo que no es, tiene algunas, toca mirar desde algunos puntos de vista claros. Gracias, Luis Fernando. Nubia.
Buenos días, doctor. Pues los 877.000 pesos que constituyen en este momento el salario mínimo para mí, pues no son justos. Y la respuesta nos la da el mismo código en el artículo 145, donde nos define qué es el salario mínimo, que dice: salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. Yo no creo que una familia pueda subsistir con 877.000 pesos. Entonces no es justo. Gracias, Nidia. Bueno, bien, pues doctores, miren, digamos que yo comparto lo mismo. Yo pienso que esta suma de dinero como contraprestación al servicio no es justo, ¿sí? Porque ustedes van a ver en su módulo de principios constitucionales, hay un principio que es el mínimo vital y móvil, ¿sí? Y así como nos dijo la doctora Adriana, la doctora Nubia, el artículo 145 del Código Sustantivo establece, mire, y como lo mira el principio que les estoy diciendo, es que usted debe mirar que usted debe subsistir en unas condiciones dignas y justas, ¿cierto? Entonces, usted tiene que garantizar una vivienda, usted tiene que garantizar una alimentación, usted tiene que garantizar una recreación, usted tiene que garantizar una educación, usted tiene que garantizar un vestuario, etc. Entonces, hombre, esta suma de dinero, aunque en Colombia no se empalamos porque se establece o se dijo que Colombia tiene como el cuarto salario mínimo legal más alto en Latinoamérica, pues no creo que sea la realidad. ¿Sí? Si miramos también, como le decía un compañero, el tema del costo de vida es superior a los ingresos, o a lo que incrementa pues el salario mínimo legal mensual vigente. Entonces este tema queda también siendo muy subjetivo, porque usted puede sobrevivir con el salario mínimo legal mensual vigente. Ahora, que lo puede hacer en unas condiciones dignas, pues queda ahí entre el interrogante. Wilber, señor. Sí, claro, doctor, digamos, coadyuva en su postura. O sea, en Colombia se sobrevive con un salario mínimo, no se vive. Por decir algo, una persona que venga un salario mínimo, tiene 4 hijos, tiene que cubrir alimentación, estudio, y máxime si paga arriendo, creo que eso no sería justo ni digno. Todo. Sí, correcto. O sea, digamos que, gracias, Wilber. Jairo. A Jairo no le he dado la palabra. Jairo, no. Sí, Wilber, o sea, digamos que yo sigo pensando que este tema de la dignidad del Cristo pues, es un tema muy subjetivo. Ahora, frente al tema remunerativo, sí mi posición es que no es para nada justo. Y más en las condiciones de vida de Colombia. ¿Sí? O sea, la canasta familiar vive en Colombia. Bogotá no más, Bogotá es la 6ª o la 7ª ciudad más costosa a nivel mundial. Entonces imagínense donde en Colombia no hay subsidios, porque es que si nosotros nos vamos a otros países de Latinoamérica, vemos Argentina, vemos Brasil, vemos Chile, hasta la misma Venezuela cuando más o menos andaba, allá hay mucho subsidio. Hay subsidio de educación, hay subsidio de alimentación, hay subsidio de desempleo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted recibe un salario, pues usted puede hacer un poco más, porque tiene unos subsidios que le ayudan a resguardar todo el territorio. Mientras que aquí en Colombia subsidios no hay. Sí, aquí no hay nada subsidiado. Entonces el tema es muy complejo. Pero bueno, siguiendo con ello, quisiera seguir hablando del tema constitucional para terminar en unos 10 minuticos.
con el tema de la libertad de trabajo. ¿Sí? Mire que el artículo 26 de la Constitución Nacional nos habla de que toda persona es libre de escoger profesión y oficio. ¿Sí? Y el artículo octavo del Código Sustantivo habla del principio de la libertad de trabajo, donde expresa que nadie puede impedir el trabajo de los demás, que la persona puede escoger su profesión, su industria, su actividad que le plazca, ¿sí? Sin intervención de nadie. Obviamente, siempre debemos tener claro que el objeto de esa actividad, de esa profesión, pues claramente debe ser lícito, ¿sí? Y aquí es donde empieza a mirar también pues el tema de por ejemplo, de lo digno y justo en las profesiones. ¿Será que es digno y justo que un abogado recién egresado lo contraten con un salario mínimo, con $1.000.000 de pesos? ¿Será eso digno? ¿Será eso justo? Entonces, miren que es que aquí, porque uno puede empezar a mirar, uno de los compañeros decía, sí, pero tenemos que mirar lo de las profesiones, porque pues el tema de la profesión debe ser diferente o entendido diferente del oficio, y claro que sí, pues cuando nosotros estamos hablando de profesión, el artículo 26 de la Constitución nos está diciendo que pues para que usted escoja una actividad profesional, usted debe acreditar un título. Y asimismo usted debe tener una entidad que lo vigile y que lo controle. Y pues obviamente, poniendo el caso de abogado, de nosotros los abogados, bueno, pues yo sé que esta es una especialización interdisciplinar, pero hablo de los abogados en estricto sentido. A nosotros nos vigila el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces para nadie es un secreto que aquí en Colombia la inexperiencia la castiga muy duro, ¿cierto? Y entonces he visto que los profesionales recién egresados, no solo los abogados, recién egresados son contratados por encima de un mínimo. ¿Ustedes creen que eso es digno y justo? A ver, Carlos. Bueno, creo que Carlos se me quedó la mano levantada. César. Bueno, creo que a todos se les quedó la mano levantada. Entonces, por favor, ¿quién está hablando? Doctor, buenos días, Jairo Parra, ¿sí me escuchan? Ok, Jairo, ¿cómo estás? Gracias, Miguel. Doctor, no, desde ningún punto de vista no es digno ni es justo, puesto que un profesional, ya una persona así sea recién egresada, pues se ha quemado X cantidad de tiempo para lograr su objetivo. Y a lo que sale es a exponerse a un maltrato y una masacre laboral, donde lo que hacen es utilizar a ese ser humano en unas condiciones paupernas, apoyándolo con una cantidad de trabajo y con un salario que para nada es justo ni digno. Y lo que usted dice es totalmente cierto. Se castiga el hecho de no tener la experiencia. Entonces hay que sacrificar experiencia por remuneración y quemarse 2, 3, 4, 5 años esperando que uno de esos dinosaurios, con el respeto que se merecen muchos, suelten un puesto, y el otro quede sacrificándose de su vida, de su existencia, hasta el punto que de pronto se frustre y termine renunciando a su carrera, a su profesión y dedicándose a cualquier otra actividad. Es mi humilde opinión, le agradezco por la intervención. Gracias, Jairo. Jason. Doctor, pues de acuerdo a ese ejemplo que usted coloca, me disculpan los compañeros que de pronto no tengan la misma profesión de ser abogados, obviamente todo depende, porque desde el punto de vista del trabajador recién egresado, obviamente en el ejemplo que usted coloca, pues para él no sería tan justo, porque obviamente tuvo un sacrificio estudiando, aprendiendo, y la regulación que la entidad como el Consejo Superior de la Judicatura lo regula. Pero desde el punto de vista del empleador,
de acuerdo a la experiencia que tiene la persona, y ahí estoy de acuerdo con usted que de pronto eso se castiga un poco fuerte en el medio, y es determinar que para el empleador formar a esa persona le va a costar un monto de dinero desde el punto de vista patronalista. Va a costar una suma de dinero. Para él puede ser que esa retribución que le está dando a ese profesional sea justa, a pesar de que tenga la misma profesión, pero lo está formando y le está ayudando a adquirir esa experiencia. Digamos que yo lo vería desde esos dos puntos de vista. Ok, gracias, Jason. Luz. Bueno, mi punto de vista, como tal, es que no estaría de acuerdo porque sí se está castigando como tal la inexperiencia y pues igualmente tanto tiempo que uno se esfuerza estudiando, consiguiendo, esforzándose para conseguir una carrera y que sea algo, ahí no hay una igualdad, realmente, o sea, tener igualdad, vas a, digamos, ahí la Constitución dice que un derecho de igualdad, pero no, ahí se perdería realmente. ¿Será la pista de carros? De hecho, no tienen una experiencia en su carrera. Eso es el para mí. Gracias, Luz. Bien. Buenos días para todos. Pues considero que efectivamente como que la inexperiencia se castiga duro, pero igualmente así se cuenta con la experiencia también, porque muchos digamos de las profesiones se les paga igual a un tecnólogo que a un profesional, por ejemplo, así cuenten con muchísima experiencia. Entonces no es solamente un tema de inexperiencia, sino que el costo para el empleador en Colombia, si lo miramos desde costo o gastos, es bastante alto. Independiente, pues como decía el doctor, como no se cuenta con buen subsidio o buen incentivo para las empresas, pues el empleador siempre busca disminuir sus gastos frente a todo lo que tiene que responder por un trabajo formal. Ok, Estoy hablando con Tomás. gracias, Jamie. Que no quiere que lo toque, pero entonces ¿para qué se va pavonea sensualmente por mi empresa? Comparto varias posiciones de ustedes, en donde lo que les digo, o sea, aquí el tema de la libertad al trabajo es donde yo soy, o a mí la Constitución y la ley me da la libertad de escoger profesión o oficio, amparado bajo el trabajo. Sí termina siendo un tema muy complicado ese aspecto de lo digno y lo justo, pero bueno, ahí digamos que debemos establecerlo y entenderlo pues desde el punto de vista más que todo objetivo de cada quien. Ahora bien, hay otro principio constitucional ya antes de entrar al contrato de trabajo que me gustaría tocar, porque pues esto nos atañe, y es el principio de la igualdad, ¿sí? Por acá el artículo 43 de la Constitución nos habla de la igualdad de la mujer y el hombre en oportunidades laborales, ¿sí? Y esta igualdad está encadenada en el artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo, donde el Código Sustantivo también lo aterriza de manera específica, en donde dice que los trabajadores y las trabajadoras, ¿cierto?, ya metiéndonos en nuestra materia, son iguales ante la ley y tienen la misma protección y garantía frente al desarrollo de este trabajo, de esta actividad, ¿cierto? Y que pues por supuesto no está permitido realizar cualquier tipo de discriminación o de distinción en cuanto al carácter intelectual o al carácter material de la labor realizada. Y miren que si nosotros
nos vamos al tema objetivo, esa igualdad todavía no se ha logrado, ¿sí? Colombia ha venido evolucionando en el sentido de darle, para todos es un hecho cierto que Colombia es un país machista y que las mujeres desde hace muy poco tiempo han venido ganando sus derechos. Y asimismo lo que se está buscando, y como lo está diciendo el Código Sustantivo, es que se llegue a una igualdad, y pues nosotros vamos en un buen camino, pero todavía no hemos llegado a esa igualdad, o las mujeres no han llegado a tener esa igualdad. Por lo pronto, si nosotros vemos ya en los cargos públicos, es algo bien interesante porque pues ya podemos hablar de que hay una proporción mayor de mujeres en cargos públicos. O sea, por lo menos tenemos la alcaldesa, la primera alcaldesa mujer, la primera vicepresidente mujer, en la rama legislativa tenemos varias mujeres, tanto en la Cámara como en el Senado, ¿cierto? En la rama ejecutiva tenemos ministras, ¿verdad? Entonces, la mujer ha venido ganándose ese espacio que pues por supuesto a través de la historia le ha tocado muy duro, pero que pues han demostrado que ya el pensamiento de la mujer ya no es el que era antes de quedarse en su casa, atender a su marido, atender a sus hijos. No, aquí la mujer se pone y se equipara al hombre, y hasta en ciertas ocasiones podemos ver que la mujer puede desarrollar mejor las actividades que los hombres, ¿sí? Sin entrar pues a hacer una discriminación alguna frente al uno y al otro. Pero sí se ha venido trabajando, pero todavía no tenemos ese derecho de igualdad, como lo está planteando la Constitución y el Código Sustantivo. Ángela. Bueno, gracias, doctor. Pues frente a eso sí, si bien es cierto, en Colombia pues la mujer ha ganado ciertos espacios, pero aún sigue siendo una exigencia. Entonces sigue siendo una exigencia tener cierto porcentaje en cargos públicos. O sea, realmente por lo menos ha llegado como al momento de decir que sea por mérito, sino más bien lo hacen es como por figurar o por cumplir con ciertas cosas. De la misma forma se evidencia que, por ejemplo, todavía se ven muchos limitantes en la contratación de una mujer. Pues preguntas tan frecuentes en entrevistas de trabajo como ¿eres casada? ¿Tienes hijos pequeños? Esos son limitantes y son como excluyentes al momento de contratar a una mujer. Entonces, ¿tienes hijos pequeños? Entonces es un signo como menos de, no, eso no sirve. ¿Cuántos años tienes? Entonces también la edad es un limitante. Realmente en Colombia nos falta aún mucho para que nosotras como mujeres podamos llegar a estar a la par laboralmente con una persona. Gracias, Ángela. Jason. Después de pronto hablaba un poco del sector público, de pronto con un poquito más de datos que tenía en el sector privado, digamos, sobre todo en las empresas del sistema integrado de transporte de la ciudad de Bogotá. Estoy de acuerdo en que vamos por un buen camino. Aquí, pues, obviamente, al inicio de ese sistema que se creó, inclusive en el sistema que había antes, no se contrataban mujeres para la profesión de operadores, que es como se les denomina hoy en día. Ya en las muchas empresas del sistema vemos mujeres manejando buses de Transmilenio articulados, zonales, ya depende de tipología, pero ya se empezó a ver que la mujer también tiene la capacidad y la calidad, y aún se puede decir que la mujer es mucho más cuidadosa en la actividad de la conducción para prestar ese servicio. Entonces digamos que ese camino también en el sector privado también ya se está empezando a ver un poco más. Gracias, Jason. Sí, digamos que lo que yo decía, yo pienso que vamos en un mercado que no hemos llegado a donde debemos llegar, que es a que no hayan esas talanqueras para que las mujeres tengan el acceso y la igualdad de oportunidades en el trabajo que los hombres, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, digamos que quería hacer énfasis en el tema público, pues como para determinar los altos cargos,
que siempre habían sido demarcados por los paracraneales también. en su mayoría de hombres, que en este momento pues los están designando, los están ejecutando mujeres. Y pues claramente pues esto nos atañe en nuestra materia, porque pues aquí lo que nosotros vamos a ver en el derecho laboral individual es precisamente las relaciones individuales entre el empleador y el trabajador. Entonces, de acuerdo a esa introducción constitucional que tenía que hacer, porque pues pensé que ya habían visto principios constitucionales, ahora sí entrémonos en nuestro foco, que es de esta primera sesión, que es el contrato de trabajo, ¿sí? En donde antes de hablar del contrato de trabajo, claramente debemos hacer una diferencia entre lo que es la relación laboral y lo que es el contrato de trabajo, porque no, digamos esto no es lo mismo. La relación laboral va enfocada a los elementos del contrato de trabajo, ¿sí? Usted puede tener una relación laboral sin tener un contrato de trabajo. Si usted tiene una prestación personal del servicio hacia el empleador, ¿cierto? Si usted está haciendo caso de lo que le determina el empleador, conociendo esto como subordinación, y en donde usted tenga una retribución, pues usted tiene una relación laboral. Usted tiene una relación laboral. La relación laboral nace con la prestación del servicio, entre el trabajador hacia el empleador. Desde aquí empiezan a nacer derechos y obligaciones para las partes. Aún es más, tal es así, doctores, que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que quiero leerlo taxativamente, habla de la presunción, entendiendo que la relación laboral debe estar sujetada bajo el contrato de trabajo. Y entonces acá dice, mire, artículo 24, presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. ¿Sí ven? Entonces aquí nosotros debemos establecer o debemos entender que no necesariamente yo necesito un contrato de trabajo para tener una relación laboral. Ahora bien, sí se debe entender que si yo tengo una relación laboral, tengo todos los derechos y obligaciones que sustentan un contrato de trabajo, ¿sí? Por eso es que la norma establece que toda relación laboral debe estar sustentada en un contrato de trabajo, y por eso más adelante, ahorita en las modalidades del contrato, vamos a darnos cuenta que la norma permite que haya un contrato verbal, que haya un acuerdo de voluntades, entre las partes, en donde no existe un documento y nace a la vida jurídica ese contrato verbal de trabajo, y por consiguiente nacen todos los derechos y obligaciones establecidos. Y entonces miren que en Colombia el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo estableció la definición del contrato de trabajo. Y miren que esa definición son lo que sustenta la relación laboral, porque estableció que el contrato de trabajo es aquel por medio del cual, ¿cierto?, una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, ¿cierto?, bajo la continuada dependencia o subordinación del empleador hacia el trabajador, y por medio de esa contraprestación del servicio se debe tener una remuneración. Eso es lo que dice el artículo 22 del Código Sustantivo. Entonces pone tres elementos, ¿cierto?, que son los elementos esenciales que vamos a ver en el artículo 23, que es la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. Eso es lo que está estableciendo el artículo 22 como definición del código de contrato de trabajo. Y des en cuenta que la relación laboral nace ¿con qué? Con la prestación del servicio. Entonces acá, este contrato de trabajo, pues que es bien interesante, nosotros debemos mirar que este tiene unos elementos naturales y esenciales, ¿cierto?
Porque nosotros debemos entender, doctores, y para los que no son abogados, que todo contrato debe, para que nazca la vida jurídica, tiene que reunir unos elementos naturales. Si nosotros no tenemos los elementos naturales, pues por supuesto no podemos hablar ni siquiera de contrato, bien sea laboral, bien sea civil, bien sea comercial, ¿sí? Porque estos contratos tienen unos elementos generales. Claro, para el contrato de trabajo, aparte de los elementos generales, pues tenemos que tener unos elementos esenciales, ¿sí? Pero si nosotros miramos, los elementos generales los componen 5 aspectos. El primero son las partes o los sujetos, en donde pues por supuesto aquí es algo bien interesante, porque des en cuenta que de aquí nace de que la relación entre las partes necesariamente debe ser entre personas naturales. Nosotros podemos ver y podemos entender que en materia civil y en materia comercial las partes pueden ser ficticias o pueden ser personas jurídicas, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos hablando de un contrato de trabajo, las partes, que una es llamada trabajador y otra es llamada empleador, pues debe ser, por lo pronto el trabajador siempre debe ser una persona natural. El empleador, si la norma establece que puede ser una persona natural o jurídica, pero el trabajador, el que presta el servicio, siempre debe ser una persona natural, obvio, porque claramente en la definición del contrato dice que es una prestación de un servicio personal. Claramente sale que siempre debe ser una persona natural. El segundo elemento que nosotros encontramos en el contrato es la capacidad, ¿sí? Y aquí en nuestra materia esta capacidad es bien interesante de entender, porque si nosotros nos vamos a la materia general, la persona en Colombia es capaz cuando ha llegado a su mayoría de edad, ¿cierto? Y no tiene problemas pues, de discapacidad absoluta, ¿cierto? Pero en nuestra materia, en el laboral, en el derecho laboral, ¿cierto? Aquí es la única materia en donde se reciben incapaces. Cuando nosotros hablamos de la capacidad, ¿cierto? Debemos entender que esta capacidad nos conlleva, la consecuencia es que yo puedo adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿cierto? Y la capacidad se tiene que ver desde un aspecto de la edad, que era lo que estábamos diciendo, cuando tú llegas a la mayoría de edad de los 18 años. Pero nosotros podemos ver que la norma también nos expresa que hay personas incapaces, ¿cierto? Hay personas incapaces o hay una incapacidad relativa y absoluta, ¿verdad? Pero aquí, en esta incapacidad, aparecen los menores de edad, en donde en nuestra materia, solo en nuestra materia laboral, estos incapaces relativos por la edad, que son los menores de edad, adquieren capacidad y pueden laborar. Des en cuenta que la ley 1098 del 2006, que es el Código de la Infancia y de la Adolescencia, junto con el Código Sustantivo del Trabajo, establecen que los menores de edad pueden laborar sin ningún problema, ¿cierto? El artículo 29 del Código Sustantivo del Trabajo establece y dice, mire, parta de un punto de vista, tienen capacidad para celebrar contrato individual de trabajo todas las personas que hayan cumplido 18 años de edad. Eso es totalmente claro y taxativo. Quiere decir que en un principio este requisito no le aplicaría a los menores de edad, pero el artículo 30, el artículo siguiente, nos dice, oiga, mire,
nosotros le abrimos la posibilidad a que los menores de edad puedan laborar. Y claro, la ley 1098 del 2006, como les digo, el Código de la Infancia y la Adolescencia, empieza a regular las edades, empiezan a regular las jornadas, empiezan a regular los salarios y empiezan a determinar, por supuesto, los requisitos que debe tener o que debe presentar un menor de edad al inspector del trabajo para que la autoridad administrativa le conceda el principio, le conceda la autorización de trabajar. ¿Sí? En ese orden de ideas, pues mire que aquí la capacidad, lo que les estoy diciendo, esta capacidad que nosotros en el artículo 29 nos tiene como mayores de edad, pues la ley 1098 permite que incapaces relativos, que son los menores de edad, puedan laborar, ¿cierto? Bajo una formalización y sea de una manera adecuada. Tal es así que, como venía diciendo, no es tan fácil, o sea, si las cosas se van a hacer de manera adecuada, porque es que una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser, y aquí en Colombia se aplica, es lo contrario, ¿cierto? Si usted va o usted cumple los requisitos que establece la norma para elaborar como menor de edad, pues perfecto, ¿cierto? Pero nosotros encontramos que hay informalidad con los menores de edad también en materia laboral, ¿sí? Hay menores de edad, pues yo quisiera preguntar aquí, no sé si haya el caso, quisiera preguntar si alguien trabajó siendo menor de edad en Colombia. Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, pero a ver, hagamos, ¿De manera formal o informal? es que eso es lo que quiero mirar, a ver, Edgar, eso, gracias. Levantemos la manito para poder yo determinar. A ver, Edgar, usted explíquenos. Listo, doctor, desde mi punto de vista yo trabajé desde muy pequeño, pero desde el punto de vista informal, nunca con la constitución de un contrato de trabajo como tal, y al principio era fines de semana y ya después, a medida pues que iba teniendo más edad, pues ya empezó a hacer un poco más el trabajo formal. Gracias, Edgar. Wilson. Sí, señor, yo también trabajaba y me pagaban por horas, pero digamos que nunca firmaba un contrato. Yo llegaba y me pagaban por el turno o por la hora, y desde que tenía 14 años más o menos, o 13 años, trabajaba por las tardes. ¿Sí? Gracias, Wilson. A ver, Lidia. Bueno, mi caso sí fue más particular, ¿no? Porque pues mis papás son de extracción campesina y por ende ellos no ven la diferencia entre un adulto y un niño. Entonces, por ejemplo, yo a los 5 años atendía una tienda y atendía igual que mi mamá, y a los 11 años, por ejemplo, ya me colocaron a criar a mi hermano, entonces me tenían un niño criando otro niño y pues así pasé prácticamente mi niñez y mi adolescencia. Lidia, muchas gracias. Me voy a bultos a los 11. Vamos con Daniel. A ver, Daniel. Hola, doctor. Yo soy de un pueblo antioqueño y tenía más o menos 14 años. Empecé como a incursionar en el mundo de la locución en el pueblo donde yo vivía, que se llama Titiribí, Antioquia. Y pues mi mamá sí tuvo que firmar unos documentos y unas cosas porque comencé con un proyecto y ya luego me empezaron a pagar. Entonces ya cuando hubo remuneración y todo esto, sí se tuvo que firmar unos documentos, pero sí desde los 14 años más o menos lo hacía. Y Daniel, con la autorización pues, de mi mamá, y creo que eso lo mandaron. Entonces, o sea, usted firmó un contrato de trabajo. No como tal el contrato, pero sí tuvo que hacerse una autorización por parte de mi mamá para yo poder recibir dinero en la emisora. Ya, ok, listo. Muy bien.
Aló, sí, doctor, gracias. Yo mi experiencia la empecé más o menos de los 12, 13 años allá en Barbacoas, Nariño, en de Barbacoas, Nariño, en una panadería. A mí me pagaban por, digamos, por ir a repartir el pan, me pagaban por horas, pero pues no se firmó ningún permiso ni nada por el estilo. Gracias. Gracias. Perfecto. Bien, miren, o sea, claro, digamos que aquí es donde vemos y donde yo corroboro que una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser, ¿cierto? Porque aquí empiezan a nacer diferentes preguntas. Por ejemplo, el problema no es que usted trabaje legal o ilegalmente siendo menor de edad en el entendido de que reúna o no reúna los requisitos, ¿cierto? El problema es que aquí empieza a haber una explotación laboral, porque el empleador lo que hace al contratarlo a usted, ¿cierto? Primero siendo menor de edad, en donde no tiene unas condiciones laborales, ¿sí?, que debería tener, con un agravante, y es que, por ejemplo, cuando se sufra un accidente laboral. Yo tuve un caso en donde un menor de edad, tenía como 16 o 17 años tal vez, trabajando en la construcción, por supuesto sin los requisitos legales, sufrió un accidente de trabajo y se murió. Sencillo, se cayó y se murió. En la hora. Y entonces la pregunta es, ¿esos padres a quién le van a reclamar? ¿Y será que esa reclamación va a ser legal o no va a ser legal? ¿Será que le van a responder por la muerte del hijo? Porque es que en materia laboral, digamos que para ser menores de edad hay que tener una especialidad en su contratación. Porque aparte, digamos que claro está que debe partir de una autorización de los padres como representantes legales del menor, ¿cierto? Que ellos avalen que ellos avalen que el menor va a laborar. Pero aparte de eso, usted tiene que al inspector del trabajo tiene que allegarle que el menor de edad está estudiando, porque el menor de edad no puede dejar de estudiar para poder laborar, ¿cierto? Adicionalmente, debe haber una carta del empleador diciendo que lo va a contratar, tiene que expresar bajo qué modalidad de contrato, bajo qué duración de contrato lo va a contratar, ¿sí?, por cuánto tiempo y qué funciones va a desarrollar y cuánto va a devengar. O sea, no es tan sencillo, ¿sí?, el poder obtener el permiso del inspector del trabajo. Y aquí lo que nosotros debemos concluir es que cuando pase algo malo, que es donde nosotros estamos viendo, porque mientras que usted trabaje, usted está devengando así, usted no le paguen sus derechos laborales como sean, ¿sí?, porque es que aquí, doctores, nosotros tenemos que hacer una precisión, ¿sí?, sin faltar al respeto, por supuesto, pero aquí pasan dos cosas en materia laboral, y es que el trabajador es una persona ignorante, porque desconoce de los derechos laborales a los que tiene lugar. Y en segundo lugar, cuando los conoce, es coartado porque si usted se pone a pelear con su empleador, pues claramente lo sacan y chao, ¿sí? Y el problema de pelear con lo que le da de comer a uno es muy complicado. Por eso es que el empleador o los empleadores pueden transgredir los derechos de los trabajadores de una manera tranquila y fácil, ¿sí?, y que pues no pasa nada. Nomás miren ahora, no con pandemia, sino antes de pandemia, que se nos vinieron todos los venezolanos. El desempleo de nacionales que hubo y el empleo de extranjeros que se incrementó. Pero usted al extranjero no le iba a pagar lo que le estaba pagando al nacional. Le iba a pagar, por supuesto, por debajo. Y entonces esto conlleva aquí a que los nacionales, ¿dónde quedan? Es bien complejo, es bien complicado. Entonces en esa capacidad
digamos para cerrar el tema, debemos entender nosotros que en materia laboral a los menores, a los incapaces relativos, se les permite, por supuesto, adquirir una capacidad y pueden trabajar de acuerdo a los requisitos establecidos por el Código de la Infancia y la Adolescencia, ¿cierto? Bien, el tercer elemento general que tiene este contrato o cualquier contrato es que debe haber un consentimiento, debe haber una voluntad libre, entre las partes, debe estar exenta de vicios. Los vicios de la voluntad son el error, la fuerza y el dono. Yo no puedo entrar a esas tres conductas o a ejercer alguna de esas tres conductas porque si no estaría viciando mi consentimiento, viciando mi voluntad, ¿cierto? Yo debo tener una voluntad libre para poder aceptar a lo que voy a hacer en el contrato, ¿cierto? Y el cuarto y quinto elemento, el cuarto es el objeto y el quinto es la causa, entendiendo que tanto el objeto como la causa deben ser lícitas, no deben ir en contra de la ley, de la Constitución, o de la Constitución y la ley, perdón, más bien, ¿sí? Y pues, digamos que una vez usted reúne estos 5 elementos, usted ya está hablando de contrato, ¿sí? Ahora, para que usted hable de contrato de trabajo, aparte de reunir estos 5 elementos, usted debe reunir unos elementos esenciales para que sea contrato de trabajo. Y aquí el artículo 23 nos trae los 3 elementos esenciales. El primero es prestación personal del servicio, que claramente lo ejerce el trabajador. El segundo es la subordinación, pero esta subordinación entendida en el cumplimiento de órdenes en cuanto al tiempo, modo y cantidad de trabajo que ejerce el empleador hacia el trabajador. Y aquí ahorita vamos a tocar un tema bien interesante. Y la tercera es la remuneración entendida como salario, ¿cierto? Si usted reúne esos 3 requisitos esenciales, usted está hablando de un contrato de trabajo. Y no importa el nombre que le dé, porque aquí entra también un principio constitucional que es la privacidad de la realidad. No importa el nombre que usted le dé, pero si usted reúne esos 3 requisitos, usted lo que tiene es un contrato de trabajo, ¿sí? Y aquí, digamos que en estos elementos esenciales hay algo muy interesante que se presenta en materia laboral, y es el ius variandi. El ius variandi, que es algo bien interesante y que nosotros como trabajadores debemos entender, porque este ius variandi va hacia el empleador. Este ius variandi le permite al empleador modificar las condiciones no esenciales del trabajo al trabajador, ¿sí? Claro está que este ius variandi es limitado, no es absoluto. Esto es limitado porque este ius variandi no puede transgredir los derechos laborales obtenidos por el trabajador. Si ustedes se dan cuenta, por allá el artículo 58 de la Constitución Nacional habla de los derechos adquiridos, ¿sí? Y entonces por allá el artículo 58 dice que se garantiza la libre de propiedad y se garantizan los derechos adquiridos de las personas, ¿sí? Y que leyes posteriores no pueden venir a desconocerlas. Y aquí también el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla del mínimo de derechos y garantías que tienen los trabajadores, y que el artículo 14 nos habla de renunciabilidad. Entonces, estos son temas y que claramente no pueden ser vulnerados por el empleador, para nada, ¿sí? Ese ius variandi, esa facultad que tiene el empleador de cambiar las condiciones laborales no esenciales del contrato, pues lo autorizan a él para que
por ejemplo, en cuanto al tiempo, modo y cantidad, le cambia al trabajador sus funciones o su sitio de trabajo o su jornada de trabajo. ¿Sí? Entonces, este ius variandi es bien interesante porque es esa facultad que la norma le está entregando al empleador de realizar cambios en las condiciones laborales hacia los trabajadores, y con el agravante de que el trabajador, como es subordinado, pues tiene que acatar las órdenes, porque la subordinación no es más que el acatamiento de órdenes que ejerce el empleador hacia el trabajador. Por eso aquí hay algo muy importante, doctores, y es el tema que se tiene que hacer en la comparación entre el contrato de trabajo versus el contrato de prestación de servicio civil. Aquí hay muchos empleadores que violan los derechos en ese sentido, ¿sí? Porque miren que nosotros lo que estamos diciendo es, si yo tengo un contrato de trabajo, yo tengo unos derechos sociales y económicos que tienen que el empleador pagarme a mí: salarios, prestaciones sociales entendidas como primas, cesantías, intereses, ¿cierto? Me tiene que conceder un descanso remunerado, que son las vacaciones, y me tiene que dar auxilio de transporte, me tiene que dar dotación, pues claramente si estoy dentro de los requisitos establecidos de la ley, que pues eso lo vamos a ver cuando lleguemos en su oportunidad, ¿sí? Y tendré unos derechos sociales en el sentido de que el empleador me tiene que afiliar y dar seguridad social. Entonces yo tengo derecho a escoger una EPS, a escoger una AFP y a escoger una ARL, ¿cierto? Entonces yo tengo EPS para que me atiendan enfermedades y accidentes comunes, una ARL cuando yo tengo el servicio de salud y el servicio asistencial y económico en ambos lados, obviamente, pero la ARL cuando yo tengo un accidente o una enfermedad laboral, y tengo una AFP, que es el fondo, el administrador de fondo de pensiones, donde yo simplemente pues lo que voy a empezar a hacer es un ahorro para poder llegar, si cumplo los requisitos, a obtener la pensión. ¿Sí? Estos derechos son los que yo adquiero como trabajador y a los que se obliga mi empleador en un contrato de trabajo, mientras que en un contrato de prestación de servicios no. En un contrato de prestación de servicios civil, ¿cierto? A mí simplemente el contratante me contrata para desarrollar un objeto, ¿cierto? Y por eso me paga unos honorarios, o me paga unos honorarios profesionales o por servicios, ¿cierto? Dependiendo de la actividad o del objeto del contrato de prestación de servicio civil. Y aquí, este contrato de prestación de servicios, yo lo desarrollo de una manera autónoma e independiente. Esa es la diferencia entre esos dos contratos, porque tienen los mismos tres requisitos, o los mismos tres elementos en este sentido. Hay prestación personal del servicio, puede que sí, pueda que no, porque es que en un contrato de prestación de servicios el contratista puede ser una persona jurídica, pero bueno, hablemoslo de cuando sea una persona natural. Entonces la persona natural presta sus servicios personalmente. ¿Tiene una remuneración? Claro. Lo que pasa es que en el contrato de trabajo se habla de salario, mientras que en el contrato de prestación de servicios se habla de honorarios, ¿verdad? La diferencia lo trae el segundo elemento, y es que el contrato de trabajo es dependiente subordinado, mientras que el contrato de prestación de servicios es independiente y autónomo. El problema es cuando yo estoy en un contrato de prestación de servicios, pero no soy independiente ni autónomo, sino por el contrario, soy subordinado dependiente. Y aquí es donde nace el principio de la primacía de la realidad, el que establece el artículo 23 del Código Sustantivo, y el que el artículo 23 establece los elementos esenciales en su numeral, en su inciso final, que dice que cuando usted tiene estos tres elementos, prestación personal del servicio, subordinación y remuneración, entendida como salario, está en un contrato de trabajo. Y no importa el nombre que usted le dé al otro contrato,
usted está bajo un contrato de trabajo. Por eso es que en nuestra materia se establecen ante la autoridad judicial demandas por primacía de la realidad, porque la realidad no es que yo sea un trabajador independiente y autónomo llamado contratista, sino que por el contrario yo soy una persona dependiente y subordinada, porque el contratante me está ejerciendo subordinación, me está impartiendo órdenes. Simplemente él quiere es desdibujar o ocultar la relación laboral para evitar el pago económico y social de los derechos que tiene un trabajador como tal. Porque des en cuenta que en materia laboral, cuando yo tengo un contrato de trabajo, por ejemplo en seguridad social, que era lo que estábamos hablando de EPS, AFP y ARL, el empleador es el que se encarga de hacer el pago. Y claramente a mí como trabajador me descuentan un porcentaje pequeño, que es del 4% en salud, del 4% en pensión, ¿cierto? Para un 8%, pero el resto del aporte lo hace el empleador. Mientras que si yo estoy en un contrato de prestación de servicios, el contratista, o sea, el que presta el servicio, el trabajador, por decirlo así, ¿cierto? El contratista es quien debe pagar el 100% de su seguridad social. William, señor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, actualmente en la práctica esto no se está llevando a cabo, y sobre todo en las entidades estatales. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el Estado, pero como contratista, con contrato por orden de prestación de servicio, en donde efectivamente de forma mensual tengo que cancelar mi seguridad social, pero he cumplido las 3 normas. He tenido un puesto de trabajo, he tenido que cumplir un horario y he sido subordinado. Pero estos contratos son, digamos que una fachada, y se están haciendo de forma mensual, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo digo, ¿qué podemos exigirle a las demás empresas cuando desde la parte estatal se están cumpliendo? Sí, William, gracias. Es que lo que William dice es muy cierto. El Estado es el que más enmarca esta violación. Ya te doy la palabra, Fabio. El que marca más esta violación. El Estado tiene un 80% de sus funcionarios como contratistas, ¿sí? Pero entonces dese cuenta que aquí, ahorita después de la intervención de Fabio, vamos a hacer una apreciación, porque una cosa es hablar de un trabajador del sector público y otra cosa es hablar del trabajador del sector privado, ¿cierto? Pero claro, comparto plenamente lo que estableció el compañero anteriormente. El Estado desdibuja una verdadera relación laboral, disfrazándola bajo un contrato de prestación de servicios. Fabio. ¿Puedes hablar un poquito más duro, Fabio, por favor? ¿Aló? Sí, ahí te escuchamos. Con respecto a lo que acaba de decir el doctor William, la forma de contratación por prestación de servicios en la entidad del Estado son una de las principales que incumplen la norma, ¿sí? Y hablamos del Ministerio de Trabajo, que debería hacer una intervención y dar como ejemplo de que esto no se vulneren los derechos hacia los trabajadores, porque siempre en todos estos contratos de prestación de servicios, yo trabajo con una entidad del Estado y se vulneran todos estos derechos, ¿sí? De los trabajadores, ¿sí? Cumplen un horario, no les dan permiso, todo es un problema para pedir una cita y la verdad nadie hace nada, ¿sí? Todo se queda escrito bajo un papel, ¿no? Y pues el ente regulador que ha sido el Ministerio de Trabajo pues no hace nada, ¿no? Si vamos a hablar en la parte de seguridad y salud del trabajo, que vemos toda esta otra parte también de contratación y equidad para los trabajadores, el Ministerio no hace nada, ¿cierto? En sus inspecciones y todo únicamente queda muy bonito en un papel, ¿no? Pero no se está haciendo nada a la fecha.
Gracias, Fabio. Laurencio. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Doctor, yo tengo una pregunta como un poquito más puntual en cuanto a los contratos por prestación de servicios. Si es bien entendido, es un contrato que se le puede hacer a profesional. En la actualidad las personas tienden como a quitarse la responsabilidad de los empleadores de pagarle a un empleado sus prestaciones sociales. Hay un caso muy puntual que yo quisiera saber, y es estas personas que hacen los cursos técnicos en el SENA como entrenadores deportivos, o de pronto personas que tienen algún curso en específico en cuanto a manejo de farmacias. Entonces yo tengo un vacío ahí en cuanto a si a ellos se les puede hacer un contrato por prestación de servicios o no, o qué formalidad legal podría tener eso. Listo, Laurencio, gracias. Pues mire, es que usted debe determinar lo que nosotros estábamos mirando acá. O sea, si usted se da cuenta, si nosotros hablamos de un contrato de trabajo, entonces usted puede ejercer o usted puede obtener del trabajador la prestación personal del servicio. Puede obtener la subordinación, o sea, usted puede impartir órdenes, ¿cierto?, hacia el trabajador, y lo que tiene que hacer es pagarle la remuneración. Si usted lo va a hacer por un contrato de prestación de servicio civil, pues hombre, usted adquiere la prestación del servicio, usted paga una remuneración, entendida como horarios, pero usted debe ser independiente. O sea, el contratista debe ser independiente y autónomo en el desarrollo del objeto del contrato, ¿sí? Entonces, usted es quien debe determinar para la actividad cómo lo debe contratar, ¿sí? ¿Cómo lo debe contratar? Porque pues usted, dependiendo de esa actividad, es que puede decir, me voy por un contrato de trabajo o me voy por un contrato civil. Ahí claramente un contrato comercial no puede haber, ¿sí? Porque la persona está ejerciendo una actividad y una prestación de servicio frente a las actividades. O sea, ahí en lo que usted me pone, no, el contrato comercial no lo veo tan viable, ¿sí? Ahora, lo que le digo, en Colombia el deber ser es una cosa diferente al ser. Claramente, y lo que decía William, ¿cierto? Y lo que yo les decía ahorita más temprano, sin querer hacer ofensivo ni caer en ninguna falta de respeto, miren que aquí, como el trabajador es ignorante, el empleador aprovecha eso. Pero aparte de que el trabajador es ignorante porque no sabe, a veces no sabe a qué tiene derecho, pero cuando lo sabe tampoco lo pelea. Porque es que el problema que tiene Colombia es que detrás de su puesto hay una cantidad de gente que puede prestarlo. Y en las condiciones que el empleador lo diga. Entonces yo le digo, vea maestro, que es que ahí es donde también, digamos, va el consentimiento, ¿no? Yo le digo, mire, la oferta de trabajo es esta, es un contrato de prestación de servicios, yo le voy a remunerar tanto mensual, y listo, y usted va a hacer esto. Y usted puede ser subordinado, como en un 80% pasa. En un 80% lo que hay es un disfraz en ese contrato de prestación de servicios hacia el contrato laboral, porque el contratante, el empleador, lo subordina, lo ordena, ¿sí? ¿Por qué no se demanda? ¿Por qué no se reclama? Pues porque no. Claramente usted no juega con el sustento de su familia, con el sustento económico suyo y de su familia, ¿sí? Y por eso es que no pasa nada. Ahora es más, y también hay un problema que me estaban diciendo frente a la autoridad administrativa, con todo respeto que se me merece la autoridad, pero la autoridad administrativa en cabeza del Ministerio de la Protección Social no ejerce sus funciones como son. Ellos deberían de manera oficiosa hacer visitas. Wilber, porfa, silencia el micrófono, gracias.
Ya, doctor. Gracias. Ellos en su, mire que la autoridad administrativa en su autoridad potestativa que tiene vigilar, controlar y sancionar a los empleadores cuando violen las normas laborales y que lo pueden hacer de manera oficiosa, pues no pasa, porque es que si no hay una queja, el ministerio no opera, de manera oficiosa no opera. Entonces esto permite que el empleador termine haciendo lo que quiera y termine violando los derechos de los trabajadores de una manera tranquila y abierta y de frente hacia el trabajo. Santiago, ¿qué vas a opinar? Buenos días. ¿Cómo estás? Yo trabajo actualmente en la Secretaría de Integración Social y allá se maneja contrato por prestación de servicio. Pero digamos que ahí dentro del contrato ya se hincapié que usted no tiene subordinación, sin embargo, tiene que cumplir horarios según las dinámicas de los servicios en los que usted esté. Entonces digamos que la pregunta sería como ahí se estaría como camuflando digamos la subordinación. Pues Santiago, es que nosotros debemos entender, como lo establece el artículo 23, que la subordinación es el cumplimiento de órdenes en cuanto al tiempo, modo y cantidad. Ahora, debemos entender que la jurisprudencia ha avanzado y ha dicho, oiga, hay actos subordinantes y hay actos no subordinantes. Entonces ya es claro, por ejemplo, que el cumplimiento de una jornada de trabajo en un contrato de prestación de servicios no es solo un acto que genere la subordinación. O sea, que yo simplemente tenga que cumplir un horario en una actividad, en un contrato de prestación de servicios, ya va a ser subordinación. No. Tiene que haber diferentes cumplimientos, diferentes cumplimientos de órdenes para poder determinar que hay una subordinación. O sea, cuando usted logra sustentar que usted no es independiente y autónomo, sino que usted es subordinado dependiente para desarrollar la actividad, pues claramente puede demostrar la subordinación. ¿Sí? Wilber, ¿qué vas a intervenir? ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Aló? Sí, Wilber, ya te escuchas. Sí, doctor, gracias por la oportunidad. Creo que una manera de digamos, para aportar en el tema, creo que el elemento diferenciador entre un contrato de prestación de servicios y un contrato de trabajo viene a ser, creo que, la subordinación, ¿sí? En este caso, digamos, en un contrato de trabajo, el trabajador recibe órdenes en tiempo, modo y cantidad, tiene un salario, ¿sí? En cambio, en el contrato de prestación de servicio, pues el trabajador es autónomo e independiente para realizar esa labor. Ahora bien, es diferente que el empleador, digamos, maquille esa situación, ¿sí? Y ahí estaríamos, digamos, aplicando pues el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, ¿sí? Eso es, doctor, prácticamente. Gracias. Gracias, Wilber. Daniel. Hola, doctor. Con relación al tema del abuso por parte de los empleadores hacia los trabajadores, pues he tenido la oportunidad de tener esa situación muy cercana, porque, bueno, aproximadamente hace 2 años estoy desarrollando un proyecto que es con el fin de ayudarle a todos los trabajadores del campo, porque en el campo es donde más se vulneran todos estos derechos por parte de los empleadores hacia los trabajadores. En el campo nunca afilian a un trabajador, o bueno, en la mayoría de casos nunca afilian al trabajador al Sistema General de Seguridad Social Integral, nunca le pagan ningún tipo de control prestacional, los despiden y no les pagan indemnización por despido sin justa causa. Entonces me he venido apoyando mucho en los municipios de acá de Antioquia, en los pueblos del artículo 26 de la ley 640-2001,
que faculta a las personerías municipales para llevar a cabo audiencias de conciliación en materia laboral solamente, ¿cierto? Para que los campesinos, las personas del campo no tengan que ir directamente hasta el Ministerio del Trabajo, porque es verdad lo que usted dice, doctor. O sea, en realidad el Ministerio del Trabajo es un ente que de manera oficiosa no hace absolutamente nada, y en esta población, en la población del campo, literalmente está desprotegida totalmente. O sea, ningún ente gubernamental, ni administraciones municipales, ni parroquias, o sea, nadie, la verdad. Estamos en el siglo XXI y en el campus se ve una especie de esclavitud. Son personas que trabajan, se levantan desde las 6 de la mañana y trabajan hasta las 8 o 9 de la noche. Inclusive yo en este momento tengo procesos en curso donde el trabajador del campo, teniendo su propia casa, le toca irse a vivir a la finca por exigencia del empleador para que trabaje de día y cuide la finca de noche, mientras, o sea, duerme, pero de igual forma si pasa algo tiene que estar cuidando la finca, ¿cierto? En fin, y no le pagan absolutamente nada. Por ejemplo, un caso que yo tuve en donde el trabajador laboró para el mismo empleador más de 20 años, nunca le pagaron ningún tipo de seguridad social, nunca lo afiliaron, nunca le pagaron nada y lo despidieron con 300.000. Ahí se ve la desprotección tan grande y la forma en la que los empleadores abusan de ese desconocimiento por parte de los trabajadores. Por eso le digo, en el campo no solamente es desconocimiento, sino también necesidad, ¿cierto? Muchos trabajadores que tienen accidentes, que se mochan una mano, que se mochan un dedo, les da miedo ir y demandar. ¿Por qué? Porque dicen, listo, como yo estoy aquí en esta vereda, yo demando al dueño de finca, entonces ya nadie me va a dar trabajito en las otras fincas, ¿cierto? Entonces son muchos factores por los cuales el empleador puede abusar de su posición en la relación laboral, y efectivamente ahí es donde nosotros como abogados intervenimos y hacemos pues como lo posible porque sea una relación justa y dirimir esos conflictos, ya sea durante o después de la relación laboral. Pero efectivamente en el campo se ve eso mucho, doctor. Gracias, Daniel. Terminemos con Grayson. A ver, Grayson, ¿qué vas a aportar? Bueno, doctor, pues yo pienso que el Ministerio de Trabajo también, con el afán de proteger, digámoslo así, que los derechos del trabajador, también ha creado comités como lo que es el COPAS, el de convivencia. En sí he estado en varios puntos de vista, bueno, viendo varios puntos de vista con estos comités. Hay empresas que sí los respetan, pues porque miramos que hay, por el desconocimiento de las leyes, muchas veces vulneran los derechos del trabajador, como son cargas laborales, etc. Y hay empresas que sí respetan estos comités y de alguna forma le dan una solución o una asesoría pues a la persona que tiene esta vulneración del derecho. Como hay empresas que solamente lo toman como un requisito, pues bueno, como se sabe, en estos grupos tienen que haber personas que el mismo trabajador delega en estos comités. Entonces a veces lo hacen solo por protocolo y en decisión siempre la empresa la toma como ellos quieren. Entonces si hay una carga laboral dicen que pues no pasa nada y etcétera, la manejan como un requisito más, no como el fin del ministerio, que es, digámoslo así, como proteger los derechos a través de los comités también, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Claro, gracias, Grayson. Claro, lo que pasa es que, digamos que yo marco esta discusión porque claramente hay un problema entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios, ¿sí? Y el problema simplemente es que yo puedo entender que crear empleo en Colombia no es fácil, ¿sí? O sea, el que tiene la camisa de empleador es de respetar, porque no es fácil en Colombia ser empleador. Digamos que las obligaciones que tiene el empresario o el empleador son bastantes hacia no solo el trabajador, sino hacia todo su contexto, ¿sí? Y lo que busca el empleador es siempre una economía,
¿sí? Y aquí es donde esa economía, que si ustedes analizan es bastante amplia, si ustedes se dan cuenta, las prestaciones sociales, los parafiscales y la seguridad social son un 53% de lo que devenga el trabajador, ¿sí? Es casi aproximadamente un 53%. O sea, un trabajador que vende un mínimo ahorita está costando casi 1.300.000 mensual al empleador, haciendo pues el aprovisionamiento de la prima, de las cesantías, de las vacaciones, el pago mensual de la seguridad social. Entonces no es tan sencillo, ¿sí? Entonces, mire que el tener un trabajador el tener un contratista bajo un contrato de prestación de servicios civil, pues es evitarse casi un 50% de una obligación económica, como si lo tuviera laboral. Y eso multiplíquelo usted en un número de funcionarios o un número de trabajadores, pues claramente va a ser claramente una suma importante de dinero que se puede ahorrar el empleador, y que por eso es que conlleva a poderlo hacer, ¿sí? Claro, para eso estamos nosotros los abogados, para que cuando veamos eso y podamos determinar que efectivamente lo que hay es el ocultamiento de los 3 elementos esenciales, pues por eso se tendrá que acudir a la justicia ordinaria y pedir una demanda de primacía de la realidad o de contrato realidad, mejor llamado así, para hacer respetar los derechos de los trabajadores, ¿sí? Pero bueno, quería acotar y quería hacer esa comparación en este momento porque es el momento adecuado para poderlo hacer. Vamos a, si no hay alguna otra inquietud, vamos a hacer el receso y nos vemos a las 10:30, ¿sí? Sin antes voy a dejar expuesto lo que vamos a ver las modalidades del contrato de trabajo según su forma y según su duración. Les quiero pedir un favor como para ir adelantando las obligaciones y prohibiciones que son taxativas, las pueden encontrar ustedes en la normativa, que es lo que siguiente vamos a ver, para seguir evolucionando en nuestro tema. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? No, doctor. No, señor, muchas gracias. No, señor, gracias. No, doctor. Listo, entonces vamos a culminar esta primera sesión acá. Ya voy a dejar de grabar y nos vemos a las 10:30. Permítanme un segundo.